JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones, una vez más queremos darle una cordial bienvenida a este programa de Restauración y Vida. Como cada programa queremos recordar a todos ustedes que puede escribirnos a través del correo electrónico que es el siguiente: restauración@jesusvivehoy.com. También puede llamarnos a través de la línea telefónica. Recuerde que sus llamadas, tanto sus correos también, son importantes porque nos hace saber qué significa este programa para ustedes, el alcance que estamos teniendo, dónde estamos llegando y cuál es la proyección de cada uno de los programas de Restauración y Vida. Una vez más queremos que permanezcas en esta sintonía porque estaremos hablando temas interesantes a la luz de la proyección bíblica de las Sagradas Escrituras desde una perspectiva de actualidad, con los acontecimientos y las evidencias proféticas que marca dentro del terreno del cumplimiento exacto de las profecías bíblicas. Por lo tanto, este es un programa ideado con el propósito de traer entendimiento, luz a tu vida y sobre todo edificación y fortaleza para tu vida espiritual. Y como en otras oportunidades, tenemos también la compañía y juntos haremos este programa juntamente con Orlando. Qué bueno, Orlando, que una vez más estés con nosotros en este programa de Restauración y Vida. Sería bueno que mientras tú saludas a la audiencia, también hagamos como una pequeña reseña de los últimos programas que hemos grabado en Restauración y Vida. Gracias, Pastor, por la invitación. Y así vamos a hablar de el tema que estamos tratando. Es un tema muy interesante y es: ¿qué le da a Israel el derecho de reclamar la tierra donde está? Dijimos en los programas anteriores que existen 9 razones por las cuales Israel tiene el derecho a reclamar esta tierra. De esas 9 razones, 5 son razones celestiales y 4 son razones terrenales, si le pudiéramos decir así. En los primeros programas hablamos de las 2 primeras razones, las 2 primeras razones celestiales. La primera razón es Dios mismo. Eso quiere decir que Dios fue el que llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: sobre ti, sobre tu descendencia crearé una nación, una gran nación que se extenderá y se llamará Israel. Entonces Dios es el que escoge a Israel. Después, esa es la primera razón celestial. La segunda razón de la cual abordamos es el accionar de Dios. Dios movió en su misericordia, en su favor y en su grandeza todo para que Israel estuviese hasta el día de hoy, se mantuviese, ha estado siempre con ellos. Y vamos a entrar a trabajar en este programa la tercera razón. Y quisiera que nos explique, Pastor Zapico, cuál es esa tercera razón celestial por la cual Israel sigue reclamando esa tierra y por la cual ese reclamo de Israel sigue trayendo tanto conflicto en el cercano oriente. Sí, es importante que tengamos el conocimiento para ampliar estos conceptos. Decíamos, y vuelvo a enfatizar algo que tú estabas indicando recientemente, que tenemos 9 conceptos. Los primeros 5 conceptos o razones por la cual existe Israel es porque Dios mismo ha garantizado, y vamos evidentemente a contestar la tercera razón. Y luego otros 4 que tienen que ver directamente con la promesa de Dios en la tierra donde está ubicado Israel. Ahora, es importante que nosotros podamos demarcar a todos los televidentes o personas que nos están escuchando a través inclusive de la radio, que nos pueda realmente cualquier pregunta que tenga la audiencia nos puede formular escribiéndonos a través de correo electrónico, pero queremos decir que Dios a través de la historia tiene 2 señales evidentes. Una en el plano espiritual. En el plano espiritual existe la iglesia de Jesucristo, compuesta por todo hombre, mujer que ha tenido una viva experiencia con Cristo a través de la redención que él mismo consumió en la cruz del Calvario y a través de la experiencia de un nuevo nacimiento. La señal espiritual ante el mundo o ante las obras de las tinieblas es la iglesia de Cristo. Pero también tenemos una segunda señal ante el mundo visible, natural,
ante lo que se llama la diplomacia internacional de las naciones como una plataforma de cumplimiento evidentemente notorio ante nuestros propios ojos. Y eso se llama la nación de Israel. Queramos o no discutir o tratar de negociar esta situación y este dilema en cualquier mesa de la diplomacia internacional, debemos de entender que Israel hay razones más que suficientes, primero porque Dios lo demuestra a través de la Biblia en una forma muy clara, muy contundente, acerca de multitudes de promesas y acerca de muchísimas suficientes razones fundamentales para nosotros estar hablando de este tema. Pero queremos contestar que dentro de ese abanico de tantas respuestas que podríamos dar concerniente al tema de Israel, porque hoy Israel, Orlando, ha saltado nuevamente en las páginas de las noticias internacionales por lo que se está debatiendo entre lo que se llama el reconocimiento dentro de las Naciones Unidas como el Estado de Palestina, y evidentemente si se reconoce o no el Estado de Palestina, evidentemente que eso lleva una base fundamental, que todo va en relación a cómo Palestina pueda establecer nuevas relaciones o formalizar una paz con Israel. Claro. Y eso, dentro de lo que estamos nosotros entendiendo, la panorámica profética, nosotros debemos de entender que eso también entra dentro de una plataforma fundamental de cumplimiento profético. Ahora, observemos esto, la tercera razón realmente divina por la cual Israel tiene derecho sobre Palestina, no es solamente Dios mismo, ni tampoco Dios en su obra, como ya lo hemos mencionado, sino la gracia de Dios. Nos guste o no, la elección de Israel como pueblo y tierra de Dios es incomprensible, es un acto de gracia de Dios. Cuando las naciones fracasaron, lo cual se plasmó en la construcción de la Torre de Babel, según la descripción de Génesis capítulo número 11, entonces el Señor eligió en Génesis capítulo 12 un único pueblo. Y en esta elección lo rodeó con una eterna gracia. La elección de Israel por parte del Dios vivo es mucho más fuerte que la voluntad de sus enemigos. O sea, esto lo ha dicho el Señor por medio del profeta Isaías, cuando él mismo declara: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Eso lo podemos leer en la profecía de Isaías, capítulo 41, verso 8 al 11. Entonces deberíamos ver y no olvidar que esta sublime gracia de Dios, de la cual Israel está rodeado, es eterna. Así dice Isaías 57. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Está bien, entonces, si no nos dejamos consolar y fortalecer por esta promesa, entonces podemos apropiarnos de ella en el poderoso nombre de Jesucristo. Pero recordemos, siempre que están dirigidas, está dirigida en primer lugar a Israel, porque a Israel están confiadas las palabras de Dios. Eso lo describe aún Pablo en Romanos 3:2. Es inquietante que entonces muchos cristianos aún no han comprendido cuál amplia y eterna validez tiene la gracia de Dios sobre Israel. Por eso no comprenden aquello que está sucediendo hoy en Israel. Si esta gracia para Israel aún no es vista ni comprendida por Israel, entonces ¿por qué? Por culpa nuestra, porque aquellos que aún deben ser salvos, eso lo hemos de leer en Romanos 11:28, dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Exactamente en el verso 8:25 romano dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Entonces estamos viendo, Orlando, que en realidad la gracia sostenida sobre Israel en este momento es simplemente y la oportunidad que la plenitud del cumplimiento de Israel todavía se está, como quien dice, deteniendo o se está siendo impedido de una forma muy lenta y paulatina, es porque hay un plan de Dios para que muchos más podamos conocer a Jesucristo, los que no éramos, para que seamos parte del cuerpo del Señor. Es decir, tú vas a ver que hay una unidad entre la relación de la señal espiritual, la iglesia, y la relación de señal visible ante el mundo, Israel. Es decir, cuando estamos viendo el trato de Dios especial sobre la iglesia, hay un trato visible, auténticamente notorio, que lo podemos comprobar con nuestros propios ojos naturales y oír con nuestros propios oídos naturales, el cumplimiento de la palabra. Y realmente Israel, podemos decir, la tercera razón es la gracia que está ahí sosteniendo a Israel. Esa gracia también la podemos decir, la podemos ejemplificar, si se puede decir así, en todo lo que le ha pasado a Israel desde el año 40, donde un país tan pequeño, en gente, en armas, venció en grandes guerras a sus vecinos, que se unieron hasta 5 países para derrotarla. Israel salió y todavía cuando va a un conflicto sigue ganando Israel. Sí, no te olvides que, por ejemplo, en el año 1948, cuando prácticamente al poco tiempo de establecerse Israel como nación, claro, hubo una guerra, un conflicto entre Egipto y otras naciones, y esta guerra duró prácticamente durante un año. En ese proceso que la guerra duró un año de Israel contra sus vecinos enemigos, hubo un éxodo masivo de lo que diríamos propiamente lo que llamaríamos hoy palestino, porque en realidad eso es otro tema a considerar, ¿no? ¿Por qué palestino y por qué Palestina? Entonces estamos hablando realmente que todo esto entra dentro de un marco de una historia que no es cuestión de 64 años prácticamente, o 65 años, 64 años, sino que es una historia que data de miles de años, del tiempo de cuando Dios, como lo hemos tratado en otros programas, el tiempo cuando Dios llama a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, y podemos ver todo el proceso. Entonces, estamos hablando que cuando Abraham fue llamado por Dios, esto data de casi 2000 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de una historia de casi 4000 años de una consiguiente, de una confrontación continua dentro de aquel lugar del Medio Oriente. Ahora, es importante que nosotros podamos seguir entendiendo que hay una mano de gracia de Dios, o sea, el poder de la gracia de Dios interviniendo favorablemente a Israel, queramos o no aceptarlo. Pero enseguida vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante, porque estamos recién por el tercer punto. Prácticamente nos falta 6 puntos más. Queremos decir a toda la audiencia que dentro de un breve instante, después de este corto comercial, seguimos hablando sobre el tema de Israel y todo el conflicto del Medio Oriente. No se vayan, volvemos a estar con ustedes. Familias divididas, matrimonios destruidos, relaciones rotas, odio racial, violencia en los hogares. Los pastores José y Lidia Zapico en Sé libre del rencor analizan paso a paso cómo una herida sin tratar en el corazón puede desencadenar sentimientos profundos de rencor y venganza llegando al odio. ¿Por qué es peligroso delegar autoridad a una persona con odio en su corazón? Sé libre del rencor. Saca a la luz lo más profundo del corazón y explica cómo ser libre para alcanzar la victoria de esta gran amenaza. Así que recuerda, Sé libre del rencor es un libro que tú no puedes dejar de leer. Al leerlo, no solamente conocerás muchas áreas en tu vida que estabas desconociendo hasta el tiempo presente, sino que también serás definitivamente libre leyendo el libro Sé libre del rencor. Oración de guerra en los Salmos,
¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de Guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de Guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Gracias por seguir en la sintonía de su programa Restauración y Vida. Estamos hablando de un tema realmente extraordinario y es el por qué Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, reclama el territorio donde ellos están. Hemos dicho que hay 9 razones, 5 espirituales, 5 de Dios, 4 razones en la tierra por las cuales Israel tiene derecho a reclamar esa tierra. Dijimos que la primera razón era Dios mismo, porque Dios escogió a ese pueblo. Segundo fue el accionar de Dios. El accionar de Dios siempre ha estado con ese pueblo, le ha dado su mano. La tercera razón que usted nos acaba de explicar, doctor José Zapico, es la gracia de Dios manifestada sobre ese pueblo desde los tiempos de los patriarcas. Vamos a hablar de la cuarta razón por qué Israel tiene ese derecho de los tiempos, ese derecho divino de reclamar esa tierra donde está. Bueno, la cuarta razón es que estamos hablando de la parte ahora de la promesa de Dios, que es lo que es la parte celestial, por la cual Israel reclama con derecho la tierra de él. Está en el sublime y eterno amor de Dios. Es decir, no podemos separar gracia de amor, como no podemos separar misericordia de amor. Entonces, el sublime y eterno amor de Dios, que ha preservado a Israel y lo está restaurando, es lo que nos describe el libro del profeta Jeremías, por ejemplo. En Jeremías capítulo 31, verso 3, profetas como Isaías, Jeremías hablaron mucho acerca de este tema tan interesante con relación a las múltiples profecías que tienen que ver con el Israel del ayer, el Israel de hoy y el Israel de mañana. Entonces Jeremías 31, 3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, es decir, esta palabra se cumple cada momento, cada instante en la vida de Israel. Entonces Dios declara miles de años antes, ya Dios había establecido a través del profeta que con amor eterno estaba amando a Israel. Y entonces lo otro es, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces, aunque los judíos realmente queramos o no aceptarlo, podemos ver que quieren tratar de mantener su posición, tenemos que ver que detrás de todo eso hay un respaldo divino de Dios simplemente por amor. Y aunque los judíos son amados por pocas personas y algunas veces se ha levantado a través de la historia de la humanidad la fuerza del antisemitismo, y hoy en día, por ejemplo, yo estaba leyendo las últimas noticias a nivel internacional y en este momento, Orlando, hay 131 naciones que están a favor de reconocer el Estado de Israel. Estamos viendo que hay una gran mayoría ya de naciones que sean el Estado de Palestina. Entonces, estamos viendo que aunque los judíos son amados por pocas personas, deben saber que son amados por Dios. Pero ahí viene justamente la primera objeción cristiana. Eso le iba a decir. Mucha gente dice, pero ¿por qué Israel si Dios es bueno, Dios es grande, Dios es soberano y Dios ama a todo el mundo? Sí, esto realmente es lo que la mayoría de las personas están diciendo y continuamente dicen, pero Dios no ama a todo el mundo. ¿O ama a todo el mundo? ¿Ama a todo el mundo o no ama a todo el mundo? Eso es cierto. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto es cierto, pero por medio de Israel, recordemos que hay un orden prefijado con anticipación y con anterioridad según las descripciones mismas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos de partida, y esto lo hemos mencionado en muchos programas, Orlando, el programa de la historia de la Constitución, fundamento y establecimiento de Israel, cuando nosotros comenzamos a retroceder en las páginas de los primeros capítulos del libro de Génesis,
El libro de Génesis sabemos que es el libro de creación, y también fue ahí el libro de donde Dios crea un pueblo y nación para sí. Entonces, en Génesis capítulo 12, el verso 1 y 3 dice que primero la tierra, primero Dios creó la tierra, primero Dios diseñó dónde voy a colocar a este pueblo que yo voy a crear, que voy a formar. Entonces Dios establece del alto cielo, mira en toda la tierra que él mismo había creado, y él determina por soberanía y por capacidad como Dios, designar una tierra determinante para que Israel habitara por siempre jamás en ese lugar. Entonces primero Dios crea la tierra, luego Israel lo forma como pueblo, y recién después los pueblos serán benditos en ti, todas las familias de la tierra. Entonces hay tres procesos que Dios está trabajando, y eso es lo que la gente tiene que observar, y las personas que nos están escuchando, viendo, tienen que entender de una forma muy clara. Es decir, Dios hace un proceso de tres grandes milagros. Primero, Dios designa el lugar. Este es el lugar en donde yo voy a poner a mi gente, a ese pueblo que yo voy a formar, de las mismas entrañas de un hombre que es capaz de creerme a mí y de tener fe en mi palabra y en mi llamado. Entonces le voy a asignar, y aunque él no sabía a dónde iba, ya cuando Dios llama a Abraham, ya Dios en su soberanía divina y en su capacidad como Dios, ya Dios sí ya había prefijado el lugar correcto donde Israel iba a ser ubicado para establecerse como nación. Una vez que él establece ese fundamento y tiene ya toda la capacidad y dice, este es el lugar, entonces Dios comienza a ¿qué? A hacer lo segundo, a formar y a crear un pueblo. Una vez que crea ese hombre que le crea a Dios, le da promesa, y entonces Dios comienza, a partir de Israel, él comienza a hacer los pueblos y las naciones. Entonces, date cuenta que es interesante que dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, cuando nosotros escuchamos, no es lo que a mí me parece, no es lo que le supone o le parece a las Naciones Unidas o la diplomacia internacional o los convenios de paz o negociación, si queremos o no, es que es algo que Dios mismo lo ha dicho a través del registro bíblico de su propia palabra. Cuando nosotros reconocemos a Israel como nación, no solamente es que Israel puede vivir quieta y reposadamente en paz, sino que el mundo entero puede ser bendecido a consecuencia de eso, porque hay una promesa que Dios le dio a un hombre que le fue capaz de creer a él. Y dice, serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Entonces, yo quisiera enfatizar, Dios no altera, jamás Dios altera el orden, sino que Dios establece algo, y ese es el orden prefijado. Claro. El problema es que nosotros los humanos, los seres humanos, no queremos reconocer que todo eso va en función de un orden. Por eso que decimos 5 razones primero celestiales. Y Dios luego establece las 4 a favor de Israel en parte de lo que es la tierra. Entonces, el amor de Dios para Israel es infinitamente más fuerte y más extenso, mucho más intenso que el nuestro, o que el amor de cualquier persona o cualquier nación hacia lo que es Israel. Entonces, esto tenemos que verlo muy bien, porque cuando nosotros entendemos este principio, Orlando, Dios nos va a llevar no solamente a disfrutar de esto, sino de ser bendecido por el Señor. Y así como estamos citando, hay 2 profetas que estamos citando en nuestro programa, porque hay muchas profecías que marcan todas estas verdades claras y tangibles que estamos mencionando en este programa. Uno es Isaías, otro Jeremías. Entonces mira, por ejemplo, Isaías capítulo 49, verso 7, luego el verso 13 al 26, eso la gente lo puede leer en sus Biblias, pero dice, pero ¿cómo dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios promete a través del profeta Isaías? Dice, yo sanaré su rebelión. ¿Y qué más dice? Los amaré de pura gracia. Entonces, ¿no es esto interesante saber que Dios ama a Israel, como ya hemos tocado en el tercer punto, de pura gracia? Y por pura gracia lo ama, y por pura gracia lo defiende, y por pura gracia lo puede proteger. Bueno, pastor, pero entonces le quiero hacer una pregunta. Somos amados a través de Israel, pero la palabra también nos dice que hay otra forma en que el Señor nos puede amar.
es reconociendo lo que Él más amado y es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos hace también hijos suyos. Y creo que el programa se nos está terminando y es un motivo para explicar a la gente el por qué nosotros debemos también aceptar y recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Bueno, yo creo que siempre, y es importante, que nosotros hemos comenzado a desarrollar esta temática diciendo algo muy importante. Lo que hemos dicho es las dos señales. Esto lo recordará la audiencia que hemos estado hablando. Entonces, si estamos hablando de dos señales, quiere decir que el amor que Dios ha determinado derramar sobre Israel se mantiene. Se mantiene. También es un amor que Dios ha determinado derramar sobre la iglesia de Cristo. Claro. Porque tanto Israel en el campo físico, humanamente hablando, es un pueblo amado por Dios, pero también la iglesia o todo hombre y mujer que se determina a reconocer, como tú mismo lo decías, la verdad innegable de Jesucristo, también el amor del Padre Dios se derrama sobre toda persona, hombre, mujer, sin excepción de clase, color o raza, que pudiera tener la capacidad de reconocer a Cristo como su personal Salvador. El Señor también lo quiere amar a usted. Le demuestra por el hecho de que Él mismo, Dios mismo, entregó a su Hijo por amor a que no solamente a lo que es una nación, sino a un pueblo que no éramos nación, o gente que no estábamos dentro del marco de la bendición de Dios. Entonces, con eso estamos casi llegando al final de un programa más de Restauración y Vida, pero queremos decir a toda esa hermosa audiencia, yo creo que este es un tiempo para que usted recapacite en su vida espiritual, para que pueda tener un encuentro personal con el Dador de la vida y declarar que Jesucristo es lo único. Cuando usted confiesa eso, le aseguro que el amor de Dios lo va a proteger y lo va a bendecir donde quiera usted se mueva. Queremos orar por ti. Si de todo corazón este programa te está haciendo de impacto y bendición, ora y repite conmigo esta oración que juntos te vamos a dirigir. Di conmigo: Padre y Dios eterno, yo reconozco a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida. Yo creo que Él murió por mí en la cruz, Él se entregó por mí y su sangre limpia todos mis pecados. Yo declaro que a partir de este momento soy un hijo o una hija de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú has repetido esta oración, cree de todo corazón que el amor de Dios se derrama sobre tu vida. Él será tu retaguardia y tu defensa. Yo declaro que el poder de Dios viene sobre ti para sanar, para operar milagros, para intervenir favorablemente. No importa cuál sea la enfermedad, el dolor, el oprobio. Declaro un milagro de Dios en tu vida en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así llegamos a un momento final del programa Restauración y Vida, no sin antes decirte que vuelvas a sintonizarnos a través de este mismo programa, a través de este mismo sistema o medio de comunicación, y continuaremos hablando de este interesante tema: Israel a la luz de la Sagrada Escritura y los acontecimientos de los últimos tiempos desde una perspectiva bíblica y escritural. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.